Amplius, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presenta. La precandidata de la Coalición por México al frente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, Gabriela Salido, expresa con firmeza que ella posee mayor capacidad y experiencia que sus adversarios para ganar las elecciones constitucionales y gobernar la demarcación. Mira, yo creo que principalmente, más bien adicionando a lo que te decía, hay ciertas características que yo creo que la ciudadanía en Miguel Hidalgo busca y que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, yo no soy una persona que pertenezca a un grupo político, no tengo padrinos, ¿no? Sino más bien he trabajado durante los últimos años de mi gestión por convicción, por temas específicos. Algunos de ustedes... Perdón que te interrumpa, la militancia es la que te avala. Claro. Más que una cabeza de un grupo, la militancia. La militancia y los vecinos. Creo que no solamente se trata de ser buen candidato. Un buen candidato tiene que tener un trabajo territorial con la ciudadanía y que la ciudadanía pues también sepa que eres confiable, sobre todo en estas épocas, ¿no? Hoy la política, pues ya ves que dicen que es uno de los trabajos menos bien vistos por la sociedad. Ingeniero industrial, habitante de la colonia San Miguel Chapultepec, con más de 15 años de experiencia en el sector público y 29 años de militancia en el Partido Acción Nacional, Gaby Salido se jacta que nunca ha tenido padrino, ni ha sido sectario o pertenecido a alguno de los grupos políticos al interior de su partido. El grupo dominante en el PAN de la Ciudad de México lo encabeza el diputado Jorge Romero, por lo que es considerado el cacique del Blancaazul, al controlar alrededor del 80% de las posiciones en el Comité Ejecutivo y en el Consejo Estatales. Los adversarios de Salido en la contienda interna son Margarita Martínez, apadrinada por Romero, Jorge Triana, apadrinado por Santiago Krill, y Federico Doren, quien encabeza su propio grupo político. Al grupo político de Federico Doren pertenece el líder del PAN en la demarcación, y además Doren controla el 20% de las posiciones en el Comité Ejecutivo y en el Consejo Estatales. A Salido hay quienes la ubican en este momento como respaldada por Xóchitl Gálvez, la actual delegada, quien no milita en el PAN. Ellas lo han negado. Desde que Salido fue diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la legislatura anterior, fue feroz crítica del entonces delegado Víctor Romo, quien ahora quiere repetir en el cargo vía Morena, pese a que arrastra una estela de corrupción e irregularidades en su gestión. Gaby, ¿a qué le tienes más miedo o más preocupación? ¿La contienda interna o a la contienda abierta cuando vienen o regresan viejos lobos como Víctor Hugo Romo? Ahora por Morena, que fue del PRD, así se cambia. Son procedimientos distintos. Yo te diría, no le tengo miedo a ninguno de los dos. Entiendo que en el momento en el que yo me someto a un procedimiento como es el caso del PAN, que es un proceso de designación donde se han puesto condiciones para esta designación, como lo es una encuesta, pues estoy supeditada a aquellos que van a tomar la decisión. Son las reglas del juego y yo acepté, en el momento en el que me inscribí, acepté ponerme acorde a esas reglas del juego, ¿no? Sin embargo, en la constitucional es otra cosa, ¿no? En la constitucional, pues sí puede regresar viejos lobos del mar, como el que decías, pero a final de cuentas nos conocemos, hay un antecedente previo, a mí me queda clarísimo quién es él, de qué se trata, y es algo que yo denuncié, su falta de probidad, su falta de honestidad, la mentira sistemática en su caso, es algo que denuncié desde que estábamos en la legislatura y te das cuenta de la dimensión del problema, ¿no? Entonces, en el caso de Víctor, yo creo que lo más sintomático era el tema de las obras, ¿no? Sin hacer los señalamientos que tendremos que hacer sobre el ejercicio de la administración. Es decir, te doy un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros llegamos al año, logramos incrementar el incremento del autogenerado, esto es de lo que generan, por ejemplo, los deportivos, como el que tienes aquí muy cerca, que es el Sexenal, casi en un 27%. En cualquier lado, en la iniciativa privada, bueno, me hubieran puesto en un momento, ¿no? Durante su precampaña, Gaby Salido ha sobresalido de sus oponentes gracias a una atrevida frase: quiero todo contigo. Tiene una propuesta muy sugerente en su campaña, llama mucho la atención, incluso lo dijo en columnas. ¿Cómo está eso de que quiero todo contigo? Claro, es precisamente lo que explicaba. Cuando se diseña esta campaña, evidentemente buscamos el posicionamiento del nombre.
porque yo ya llevaba mucho tiempo fuera de los medios por estar en un cargo que no me permitía tener ese grado de exposición. Entonces pensamos en que cuando me la propusieron, pues pensé que era simpático. A final de cuentas, la dimensión del quiero todo contigo se la doy yo, ¿no? A final de cuentas, la profundidad se la doy yo. Y sí la tiene, ¿no? Me quiero involucrar, ¿no? Quiero llegar hasta el fondo de los problemas, quiero conocer cuál es el problema en tu casa, desde la sala de tu casa hasta los problemas que tiene esta ciudad, que aparte son apasionantes. Gaby Salido sostiene que va a aceptar el resultado de la contienda interna y además buscará que el frente crezca y se acerque más a la ciudadanía. Peor escenario en que no seas la candidata, y ¿qué pasaría ahí? ¿Estarías buscando algún otro cargo? ¿Qué pasaría si no fueras la candidata? Como comentábamos hace rato, decíamos, bueno, del derivado de estas encuestas tendremos que ver cuál es la mejor oferta del frente en todos los sentidos. Entonces tendrá que haber una valoración. A lo mejor yo estoy equivocada y lo que tengo que hacer es irme a mi casa, ¿no? Yo quiero pensar que no es así porque, insisto, tengo mucho que entregarle no solamente al frente, sino a los habitantes de Miguel Hidalgo. Yo sostengo que el frente debe ser un frente mucho más amplio. A continuación, la entrevista íntegra con Gaby Salido, concedida a los periodistas que integramos la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, AMPRIT. Hola, ¿qué tal? Agradecer a Gaby Salido esta entrevista. Gaby Salido es precandidata del PAN a la alcaldía de Miguel Hidalgo, donde hasta hace unos días era la directora de Desarrollo Social. Gaby, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, buenas tardes. Pues de entrada preguntarte, Gaby, en esta precandidatura, ¿por qué crees que puedes ser candidata a alcalde y por qué quieres ser candidata a alcaldesa? Bueno, primero porque considero que tengo todas las capacidades para hacerlo. Tengo el conocimiento técnico, la experiencia en el servicio público. Llevo más de 15 años en el servicio público, tanto local como federal. Y entiendo perfectamente bien cuáles son las necesidades. He caminado la delegación muchísimas veces, soy una persona que se involucra y entonces puedo tener claridad de cuáles son los problemas que hay que resolver en la delegación Miguel Hidalgo. Al margen de que yo por profesión soy ingeniera industrial, que eso lo digo no como un dato curioso, sino como porque considero que es relevante en términos de lo que el reto de la nueva alcaldía implica en la elaboración de todos los procesos, de todos esos servicios que actualmente no dan las delegaciones y que van a tener que empezar a asumir, ¿no? En esos momentos, ¿cuáles serían los servicios que más le urgen en la delegación? Mira, más que le urjan son los que va a recibir que hoy no ejecuta. Por ejemplo, todas las facultades del INVEA, ¿no? Va a tener hoy muchas más responsabilidades en materia de seguridad. Va a tener la capacidad de la generación de sus propios convenios de colaboración, por ejemplo, de carácter metropolitano con algunos municipios del Estado de México, que eso para temas como movilidad o como seguridad son fundamentales. Entonces, todo esto, estas cosas nuevas que van a ser responsabilidad de las alcaldías, pues hay que tejer este andamiaje y para eso pues sí hay que tener ingenio, conocimiento y sí, ¿no? algo de experiencia, pues, ¿no? Gaby, en esta etapa que le estás hablando a la militancia del PAN, ¿qué les dices? ¿Por qué tú crees tener un mejor perfil, una mejor trayectoria para ser candidata, un mejor perfil que Margarita Martínez Fischer, que Jorge Triana, que Federico Dorín, que son los inscritos? Mira, yo creo que principalmente, más bien adicionando a lo que te decía, hay ciertas características que yo creo que la ciudadanía en Miguel Hidalgo busca y que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, yo no soy una persona que pertenezca a un grupo político, no tengo padrinos, ¿no? Sino más bien he trabajado durante los últimos años de mi gestión por convicción, por temas específicos. Algunos de ustedes... Perdón que te interrumpa, la militancia es la que te avala. Claro. Más que una cabeza de un grupo, la militancia. La militancia y los vecinos. Creo que no solamente se trata de ser buen candidato. Un buen candidato tiene que tener un trabajo territorial con la ciudadanía y que la ciudadanía pues también sepa que eres confiable, sobre todo en estas épocas, ¿no? Hoy la política, pues ya ves que dicen que es uno de los trabajos menos bien vistos por la sociedad. Entonces creo que sí es importante cuando tú tienes un trabajo previo, territorialmente hablando, y la ciudadanía te lo reconoce. Las cuentas que le entregué a Xóchitl Gálvez en esta administración desde Desarrollo Social son buenas desde mi punto de vista y no tengo quejas por parte de los habitantes de Miguel Hidalgo. Gaby, ¿a qué le tienes más miedo o más preocupación? ¿La contienda interna
o a la contienda abierta cuando vienen o regresan viejos lobos como Víctor Hugo Romo, ahora por Morena, que fue del PRD, así se cambia? Son procedimientos distintos. Yo te diría, no le tengo miedo a ninguno de los dos. Entiendo que en el momento en el que yo me someto a un procedimiento como es el caso del PAN, que es un proceso de designación donde se han puesto condiciones para esta designación, como lo es una encuesta, pues estoy supeditada a aquellos que van a tomar la decisión. Son las reglas del juego y yo acepté, en el momento en el que me inscribí, acepté ponerme acorde a esas reglas del juego, ¿no? Sin embargo, en la constitucional es otra cosa, ¿no? En la constitucional, pues sí puede regresar viejos lobos del mar, como el que decías, pero a final de cuentas nos conocemos, hay un antecedente previo, a mí me queda clarísimo quién es él, de qué se trata, y es algo que yo denuncié, su falta de probidad, su falta de honestidad, la mentira sistemática en su caso, es algo que denuncié desde que estábamos en la legislatura y por supuesto que hay que seguirlo haciendo, ¿no? Yo creo que personajes como él son los que le han hecho mucho daño a la política de este país. Por ejemplo, ¿qué cosas concretas podría haber de, me imagino, corrupción de Víctor Romo, ahora que estuviste en la legislatura anterior y bueno, sí denunciabas muchas cosas y también trabajaste en la delegación? ¿Qué hay? ¿Qué es lo más grave que hizo Víctor Romo? Yo creo que lo que se ha señalado recientemente, si ustedes recuerdan en la legislatura, cada comparecencia de Víctor, yo incrementaba el monto, literalmente el monto del agravio contra el presupuesto delegacional, ¿no? Sobre todo en casos como el Mexicanito, todas las obras que se hicieron alrededor de Los Pinos, y la suma se incrementaba y tú pasabas y no veías nada. No veas, era un chiste. A eso se sumaban una serie de cuentas excesivas en restaurantes. Digo, todo esto, aparte ni siquiera creas que era resultado de un gran trabajo de investigación, era hacer las solicitudes por transparencia pertinentes y tener conocimiento de los lugares, las condiciones, y con eso puedes saber qué pasa. Lo que sucedió cuando llega esta administración es que conforme se recibe la administración, pues los expedientes se pueden revisar y te das cuenta de la dimensión del problema, ¿no? Entonces, en el caso de Víctor, yo creo que lo más sintomático era el tema de las obras, ¿no? Sin hacer los señalamientos que tendremos que hacer sobre el ejercicio de la administración. La realidad es que es solamente el hacer que ingrese lo que tiene que ingresar a donde tiene que ingresar. Y el promedio de incremento en todos los centros, desde bibliotecas, faros del saber, deportivos, era ese, 27%. Lo rentaban por fuera. Seguro, sí. Hay un tema que fue motivo incluso de controversia entre Margarita Martínez Fischer y el actual líder del PRD y ahora Víctor Hugo Romo, candidato de Morena, que fue la CETRAM, la central de Chapultepec. Incluso Margarita cuestionó mucho esta obra y hay la sospecha de que el PRD y bueno, Víctor Hugo, no Morena, se enriquecieron o tuvieron alguna participación extraña en esa obra. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer tú concretamente con esta obra? Porque ahora uno de los que estaban dentro de esa obra es aliado del PAN, que es Flores. Mira, el caso de los CETRAMS en particular, creo que son proyectos que están quedando concretados antes del arranque de las propias alcaldías. Seguramente es algo que va a quedar fuera de la competencia en su momento de las alcaldías. Hace rato comentábamos, hay una serie de vacíos en la legislación y muchos temas que están pendientes. Creo que sí le seguimos debiendo a la ciudad. Te diría que esta figura que se crea para la alcaldía es un híbrido medio raro, porque sí tienes muchas responsabilidades nuevas, como lo mencionamos, pero también hay otras que se quedan al margen o se quedan concentradas en el gobierno de ciudad, como es la relación laboral, por ejemplo, con los trabajadores, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo todavía tenemos que ir avanzando. En el caso de los CETRAMS van a quedar seguramente fuera, ya en ese momento, del ámbito de competencia de la alcaldía. No hay nadie hoy que tenga un trabajo territorial como el que yo tengo. Yo llevo 6 años trabajando en la calle, en el buen sentido, ¿no? Entonces, y me he dedicado a eso, le he dedicado tiempo, y los vecinos de Miguel Hidalgo me conocen, y me conocen para bien, ¿no? Creo que no hay alguien que pueda decirte que yo he actuado o me he sobrepasado
o he dejado a alguien que necesitaba ayuda sin ayudar cuando estaba dentro de mis posibilidades, ¿no? Incluyendo el año pasado. El año pasado fue muy difícil para Miguel Hidalgo por las inundaciones y los temblores, como en toda la ciudad, pero por ejemplo el tema de las inundaciones en Miguel Hidalgo fue particularmente delicado y nos tocó a nosotros estar ahí al frente y la verdad creo que hemos dado buenas cuentas. Gaby, si nos permites, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con la entrevista. Bien, pues seguimos con Gaby Salido, que tiene una propuesta muy sugerente en su campaña, llama mucho la atención, incluso lo dijo en columnas. ¿Cómo está eso de que quiero todo contigo? Claro, es precisamente lo que explicaba. Cuando se diseña esta campaña, evidentemente buscamos el posicionamiento del nombre, porque yo ya llevaba mucho tiempo fuera de los medios por estar en un cargo que no me permitía tener ese grado de exposición. Entonces pensamos en que cuando me la propusieron, pues pensé que era simpático. A final de cuentas, la dimensión del quiero todo contigo se la doy yo, ¿no? A final de cuentas, la profundidad se la doy yo. Y sí la tiene, ¿no? Me quiero involucrar, ¿no? Quiero llegar hasta el fondo de los problemas, quiero conocer cuál es el problema en tu casa, desde la sala de tu casa hasta los problemas que tiene esta ciudad, que aparte son apasionantes, en un momento histórico donde puedes construir a la Ciudad de México para los próximos años, ¿no? Entonces a eso me refiero. Gaby, la última pregunta que traeríamos es, evidentemente hay un escenario, el favorable, el mejor escenario que va a ser la candidata. Quizás hay escenarios intermedios y a lo mejor el peor escenario en que no seas la candidata. ¿Y qué pasaría ahí? ¿Estarías buscando algún otro cargo? ¿Qué pasaría si no fueras la candidata? Como comentábamos hace rato, decíamos, bueno, del derivado de estas encuestas tendremos que ver cuál es la mejor oferta del frente en todos los sentidos. Entonces tendrá que haber una valoración. A lo mejor yo estoy equivocada y lo que tengo que hacer es irme a mi casa, ¿no? Yo quiero pensar que no es así porque, insisto, tengo mucho que entregarle no solamente al frente, sino a los habitantes de Miguel Hidalgo. Es más, yo sostengo que el frente debe de ser un frente mucho más amplio, que tendríamos que hablar de comunidad. Alianza? No, yo hablo de la comunidad, Miguel Alquense. Esa es la verdad. Es que, mira, no solamente se trata del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PAN. O sea, realmente ¿quieres solucionar? Pues entendamos que es un problema comunitario y que nos tenemos que meter hasta con los que no tienen partido político. Los problemas nos competen a todos, ¿no? Entonces, por eso... Sí, te das cuenta que la ciudadanía está hasta el gorro. Está cansada de los partidos, sí. Aunque yo sea política, también soy ciudadana. Y te lo prometo que creo que quienes me conocen y han visto mi gestión, sobre todo en la legislación, soy una persona que entiende lo que es ser un vecino y asumo esa responsabilidad. Yo tuve la fortuna de ser diputada en mayoría. Y para mí era muy clara la consigna, ¿no? Los que llevan mano aquí son mi electorado. Incluso cuando en algún momento yo llegué a diferir de algunas posturas, era muy clara. O sea, a ver, yo no estoy de acuerdo contigo, pero en honor a la verdad y para lo que tú votaste por mí, yo puedo llegar hasta aquí, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la ciudad... Mira, los vecinos están hartos de que los tratemos como niños. Ocultamos información, decimos las cosas a medias. Pareciera ser que todos tenemos nuestro pequeño coto de poder de información y de no sé qué. Y la realidad es que todos somos habitantes de esta ciudad. A mí me importa tanto como a mis vecinos los problemas de servicios, los problemas que si la tubería está bien o está mal, ¿no? El problema de seguridad. Yo también vivo aquí, a mí también me preocupa que las cosas no me pasen. Y yo no traigo ni guaruras, ni me ando cuidando, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante, el partir del principio, si como político te ves distinto, ya estás mal. Porque puedes ser objeto de la misma problemática que cualquier habitante. Y si no, mira, esto es cíclico, se acaba cada 3 años. O sea, si yo ya no soy nada, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues más me vale irme preocupando por lo que es mío, que es mi espacio, mi colonia y mi calle, ¿no? Bueno, eso creo. Gaby, pues ya no nos quedaríamos con lo que quieras concluir. Pues yo les diría, de veras, este tema de las alcaldías es un tema que a mí me gustaría dejar abierto y como decíamos hace rato, platiquémoslo porque no son palabras menores. Creo que no hemos dimensionado el reto que implica la responsabilidad que se tiene desde el legislativo. Creo que aún con esta nueva constitución le seguimos quedando a ver a los habitantes de la Ciudad de México porque tenemos este
híbrido medio raro que no les da la plenitud absoluta, es un buen avance. Y hay que, de veras, hay que ponerle atención, ¿no? Tan solo te lo pongo así, lo que dice la Constitución es que el legislador tendrá hasta el 2020 para terminar de armonizar el resto de las leyes a la nueva Constitución. Eso quiere decir que nuestro primer alcalde o alcaldesa va a tener que hacer circo, maroma y teatro para mantener operativas las alcaldías con las nuevas facultades, con las viejas facultades, en este nuevo escenario, ¿no? Entonces, pues dejemos ese tema y la promesa es que lo vamos a discutir, a platicar pronto con Gaby. Gracias Gaby Salinas. Muchas gracias. Mucha suerte en esta interna del PAN y luego lo que sigue. Y la que sigue, claro. Gracias. Gracias. Amplis, Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, presentó